Buenas noches, mi nombre es Leida Linares y esta noche les estaré hablando sobre la sucesión legítima contra el testamento. Bajo esta expresión se encuadran aquellos casos en que el derecho civil reconoce preferencia a determinados descendientes contra la voluntad testamentaria. Esta noche vamos a transitar por la evolución de la sucesión legítima contra el testamento a lo largo del derecho romano. Así veremos esta institución en las siguientes épocas: en el derecho antiguo, en el derecho honorario, en el derecho imperial, en el derecho justinianeo, y también les voy a dar un pequeño paseo sobre la querella inoficiosa testamentaria. Ya entrando en materia, el antiguo derecho civil consagró la libertad testamentaria conforme a la gran autoridad del pater familias y con el carácter individualista del pueblo romano. Sin embargo, exigió al testador que si quería desheredar a un sus, la desheredación debía hacerla conforme a ciertas reglas. Por otro lado, las desheredaciones en esta época no siempre implicaban un castigo para los sus, a quienes era probable que el pater favoreciera de otra manera. La causa debe buscarse más bien en la necesidad de dejar el patrimonio bajo el control de una persona y no ocasionar con su división un desequilibrio económico entre los grupos familiares. La desheredación de un hijo debía hacerse designándolo individualmente, o sea, nombrándolo. En relación con los demás hijas, mujer y mano, nietos, entre otros, la desheredación podía hacerse de forma global. Además, en ningún caso se exigió que la desheredación fuera motivada. La preterición de un hijo traía como consecuencia la anulación de todo el testamento y la apertura de la vía legítima o intestada. La preterición de los demás suis no anulaba el testamento, pero los preteridos podían concurrir con sus herederos testamentarios, obteniendo una parte igual si estos eran también suis, o todos juntos la mitad de la herencia si concurrían con extraños. En la siguiente época, o derecho honorario, el pretor ensancha el círculo de aquellas personas a quienes se debía desheredar de forma expresa, incluyendo a los suis y a los emancipados. Las desheredaciones de los liberi, varones, deberían hacerse de forma individual. Las de las mujeres podían hacerse en forma globalmente. La preterición de un heres sus provocaba la anulación del testamento. Se reglamentó la sucesión forzosa, otorgando al patrono del testador, donde éste debía dejarle al patrono o a sus hijos la mitad de su herencia. En la época del derecho imperial, el testamento se quiso controlar de tal forma que aquel que no contuviera a los parientes más próximos era inoficioso, ya que no cumplía con el deber familiar. Esta idea penetró la práctica judicial y así el tribunal de la época declaró inoficiosos los testamentos que no favorecieran en algo a los parientes más cercanos. La legislación imperial creó un verdadero derecho de legítima que se podían pedir a través de la querella inoficiosa y testamentaria, de la cual les hablaré más adelante. En la época justinianea, Justiniano introdujo algunos cambios en la legítima. Entre los más importantes figura haber establecido que todas las desheredaciones se hicieran individualmente. Redujo la porción debida al patrono de la mitad a un tercio de la herencia del liberto. Sistematizó y unificó todas las reglas relativas a la sucesión forzosa, haciendo varias reformas entre las que podemos destacar. Suprimió el sistema formal de pretericiones, estableciendo que los descendientes y ascendientes que tuvieran derecho a la sucesión intestada no podían quedar excluidos, a menos que incurrieran en las siguientes faltas: el atentado contra la vida del causante, la herejía, el adulterio con la mujer del testador, el no pagar el rescate del cautiverio
para liberar. Todas estas desheredaciones en esta época se convirtieron entonces en un castigo para el heredero que hubiera incurrido en alguna de esas faltas. Ahora sí les voy a hablar sobre la querella inoficiosa testamentaria. Es la acción de los parientes para impugnar el testamento que los hubiera desheredado injustamente. Podían querellar los descendientes, así como los ascendientes y los hermanos y hermanas, pero no podían ejercer la querella si el causante les hubiera dejado cuando menos una cuarta parte del que les hubiera correspondido. El testador debía reservar esa cantidad como mínimo para los parientes más cercanos. Se llamó porción legítima. No procedía la querella cuando el testador, por justa causa, no hubiera dejado nada o hubiera dejado menos de la cuarta parte. Por la razón de piedad que se alegaba, esta medida resultaba ser más del orden moral que jurídico, considerándose al pater como perturbado mental, debiendo dejar a estos sui heres una determinada porción del patrimonio familiar. Al tenerse al pater como un demente, se consideraba que no poseía la capacidad para otorgar testamento. Por medio de este recurso se atacaba el testamento por considerársele como contrario a los deberes de un padre. Esto es todo por los momentos. Muchas gracias y buenas noches.